Los impuestos son conocidos desde la época griega y romana, donde las personas estaban obligadas a entregar a sus gobernantes parte del fruto de su trabajo. En Colombia, por ejemplo, en la época de la colonia, un impuesto muy conocido es el impuesto al cabala, que hoy en día dio pie al impuesto al valor agregado, IVA. El día de hoy, aquí, en Razones de Peso, trataremos el tema de impuestos, en especial el impuesto CREE. Bienvenidos. Soy Ana María, presentadora de Razones de Peso, el programa de la Universidad Cooperativa de Colombia, donde tratamos temas de economía solidaria y otras alternativas económicas. El día de hoy hablaremos sobre el impuesto CREE. Para eso nos acompañan en el set nuestros dos invitados, la señora Luz Marina Lugo, egresada del programa de Contaduría de la Universidad Cooperativa de Colombia y revisora fiscal, y el señor Wilman Roldán, asesor de entidades solidarias, abogado y egresado también de la Universidad Cooperativa. Bienvenidos. Tenemos claro que para todos los colombianos, en especial para los líderes de las empresas, cooperativas y corporaciones, es supremamente importante conocer sobre el tema tributario y los impuestos. Cuéntenos, señor Wilmar, ¿cuál es el impuesto más relevante que hemos tenido en Colombia? El impuesto más relevante en Colombia pues es el impuesto que grava las utilidades de las empresas. Hablamos entonces del impuesto de renta y complementario, que es un impuesto bastante viejo, data del año 1918, cuando las empresas empezaron aquí a pagar ese impuesto. Y ese es directamente pagado por las empresas, pues grava su utilidad, a diferencia de otros impuestos que simplemente las entidades lo que hacen es recaudarlos y entregarlos al gobierno. Perdón, William, pero no solamente grava las utilidades de las empresas, sino que también de las personas naturales, porque todas las personas naturales que cumplan ciertas condiciones de ingresos y de patrimonio y todo, tienen que pagar impuesto de renta, no solamente claro, las empresas. Señora Luz Marina, ¿tenemos referencias de cuál ha sido ese impuesto que ha tenido menos vigencia en los aspectos tributarios en Colombia? Pues que yo conozca, menos vigencia, porque es que el impuesto que nace, por lo regular, todos nacen como tan bien pensados ya y todo de cuánto va a ser, porque, digamos, el gravamen a los movimientos financieros, primero fue transitorio de una contribución que era por un año o dos, que para la reconstrucción del eje cafetero, pero fue tan efectivo el recaudo que en la ley 633 del 2000 quedó convertido en impuesto del 4 por mil que llamamos. Sí, este impuesto nació como en un decreto de emergencia económica, en un estado de excepción, donde por medio de decreto inició en una contribución del 2 por mil, luego lo llevaron a la categoría ya de ley y lo llevaron con impuesto que fue gravamen a los movimientos financieros y supuestamente era un impuesto temporal, pero lo temporal se quedó ahí, inclusive pues en el proyecto de reforma tributaria a partir del 2014 empezaba a disminuir hasta que desaparecía. Sin embargo, hoy le dieron una ampliación y lo que ha categorizado estas dos últimas reformas tributarias es esos impuestos temporales. Lo que esperamos es que haya otra reforma tributaria y posiblemente le dé más vigencia a ese gravamen a los movimientos financieros. Hay otro impuesto temporal, como fue el impuesto al patrimonio. Ese impuesto al patrimonio se generó a 1 de enero del 2011 y este año estamos pagando las dos últimas cuotas. Quiere decir que ya ese impuesto termina su vigencia. Pero perdón, Wilmar, pero es que recordemos que el impuesto al patrimonio nació inicialmente, lo crearon también temporal, que en el 2007. 2007 que por 3 años. Y cuando ya se acabó esa vigencia, inmediatamente sacaron el otro nuevo del 1 de enero del 2011. O sea que ya llevamos dos alargues, digámoslo así, hasta que lo dejan definitivo, porque el impuesto al patrimonio inicialmente existía. Entonces, los impuestos no solamente están anclados a una ley tributaria, sino que debido a algunas situaciones especiales o de emergencia, como usted nos comentaba, también pueden surgir impuestos. Sí, los impuestos normalmente nacen del Congreso de la República. Hay unas excepciones bajo un estado de emergencia económica que el presidente con la firma de todos los ministros puede decretar unos impuestos de carácter temporal. Son temporales. Esos impuestos se han creado. Así surgió en su momento el decreto de emergencia económica que se llamó el 2 por mil. Y
para que sea un impuesto que cumpla como todos los requisitos formales, debe ser por el Congreso de la República. Los impuestos ya con el carácter definitivo van en su debido proceso a través del Congreso de la República y la sanción presidencial. Entendido. Estamos en Razones de Peso, un programa de la Universidad Cooperativa de Colombia. Estamos hablando hoy sobre impuestos. Enseguida trataremos el tema del nuevo impuesto creado por la legislación tributaria, el impuesto CREE. No se muevan, ya regresamos. Gracias por seguir ahí con nosotros en Razones de Peso. El día de hoy estamos hablando sobre impuestos. Hemos comentado anteriormente cuál es el origen de los impuestos, cuál es ese impuesto que tiene más vigencia en Colombia, y doña Luz Marina nos estaba comentando ahorita en el corte de un tema muy importante. Sí, como hacer la claridad que en el impuesto de renta, que es el más viejo que tenemos acá, según oímos del doctor Wilmar, que es de 1918, entonces en el impuesto de renta, que ahora hay mucha inquietud dentro de las personas, sobre todo los asalariados, porque bajaron los topes. Hasta, para no hacer mucho recuento, el año anterior declaraban las personas que tuvieran ingresos de más de 120 millones. Este año una persona que se ganó más de 36 millones en el año ya tiene que declarar. Entonces, para que la gente se concientice que es que la obligación es declarar, no quiere decir que si yo voy a declarar voy a tener que pagar impuesto. Por lo regular, el impuesto de renta está hecho para que al empleado durante todo el año le retengan su poquito cada mes, y cuando declara, con eso es el impuesto. Y si no le dio en el año, seguro que va a presentar su declaración de renta y no le va a tocar pagar, pero debe presentar la declaración, así sea que le dé impuesto cero, porque si no, ya la DIAN tiene muchos medios de cruzar a las personas y ya le va a tocar declarar pagando sanción de extemporaneidad. Entonces es muy importante aclarar eso. Comentando un poquito el tema, el sistema Muisca, que es el sistema a través del cual la DIAN nos está cruzando a todos, pues las empresas y ciertas personas deben reportar información, lo que llamamos medios magnéticos o información exógena, a partir del mes de mayo. Luego las personas naturales declaran su renta y complementarios a partir del mes de agosto. ¿Qué es lo que pasa? Que la DIAN ya tiene el reporte de información de los ingresos, de los patrimonios, de todos los movimientos económicos que esas personas tuvieron en el año anterior, y esa va a ser la base para que ellos paguen y presenten su impuesto de renta y complementarios. Entonces, cuando usted, persona natural, presenta su declaración de renta y complementarios, ya esa información previamente la tiene la DIAN, donde lo que hace es un cruce para verificar que usted declara conforme en lo que reportaron las empresas. Gracias, Wilmar. El tema que nos atañe precisamente el día de hoy es el impuesto CREE. Cuéntenos qué es este impuesto y qué significa esta sigla tan particular. Bueno, el impuesto CREE es la contribución empresarial para la equidad, fue así denominado inicialmente. ¿Y de dónde surge este impuesto? Resulta que si nos devolvemos un poquito en la historia, los índices de desempleo en Colombia han sido bastante altos. ¿Qué ha hecho el gobierno? Pues a través de leyes ha tratado de bajar esos índices. Una de esas leyes fue la ley 789, donde ustedes deben recordar que en su momento amplió la jornada laboral ordinaria de 6 de la tarde a 10 de la noche, buscando que las empresas contrataran más personas, pero que no tuviesen costos muy elevados en la parte prestacional. Y adicionalmente empezó lo que fue la denominada cuota de aprendices, donde las empresas tenían que pagar sus practicantes a través del SENA u otras instituciones para que se generara un valor de pago de esas empresas como ayuda a esos estudiantes, tanto en manutención como en su fase productiva, para que ellos devengaran ingreso y afiliarlos al sistema de seguridad social y hoy ARL. Eso generó que se empezaran a bajar los índices de desempleo, pero no tuvo gran impacto. Posteriormente fue la ley 1429 del 2010, que fue la generación y promoción del primer empleo, donde se buscaba ayudar a las madres cabeza de familia, las personas mayores de 28 años, las personas con discapacidades, donde tenían ventajas tributarias
y ventajas en la parte de parafiscalidad. Sin embargo, si nos devolvemos en estadísticas, tampoco dio los frutos que el gobierno pretendía. Por eso, hoy lo que vemos con el CRE es que las empresas han disminuido lo que llamaban la carga prestacional o el impuesto a la nómina, que más o menos una entidad paga un 51-52% en lo que era su carga prestacional. Hoy, después de la ley 1607 y todos los decretos reglamentarios del CRE, las empresas ya no pagan. En la parafiscalidad del 9%, hoy están pagando 4%, que es caja de compensación familiar. Y en la parte de salud no pagan el aporte empresarial del 8.5%, sino que simplemente le descuentan al empleado su proporción y es el empleado el que paga solamente ese 4%. Quiere decir que las empresas se liberaron de una parte de la parafiscalidad y de todo el aporte patronal de salud de los empleados. Wilmar. Perdón, Wilmar, pero hay que aclarar, el impuesto, como se llama, contribución económica para la equidad, entonces, como quien dice, el gobierno dice, las empresas colaboren en esto, te rebajó la tarifa del impuesto de renta, que era de 33, la rebajó al 25, y creó este nuevo impuesto con el tarifa del 8%, pero los 3 primeros años va a tener una tarifa del 9%. Pero hay que aclarar una cosa, no son todas las empresas que son contribuyentes del CRE, son las personas jurídicas contribuyentes. Entonces, las entidades del sector solidario, como no son contribuyentes algunas y otras son contribuyentes de régimen tributario especial, no son sujetas pasivas del CRE. Entonces, al no ser sujetas pasivas del CRE, no tienen que seguir pagando los aportes igual que venían ahora, porque como no pagan este nuevo por ciento, no tienen derecho a descontarse lo otro. Luz Marina, le voy a pedir un momentico. Estamos hablando sobre el impuesto CRE y ya Wilmar nos había hablado de unas tarifas. Enseguida vamos a precisar sobre las tarifas del impuesto CRE. Los voy a invitar a que miremos una nota muy importante sobre datos curiosos de impuestos en Colombia. ¿Qué desventaja tiene esto? Que las cooperativas ya no pueden generar más empleo porque no van a tener esos beneficios. Las cooperativas tienen que pagar el 9% completo de los parafiscales, mientras una entidad, una persona jurídica diferente a las cooperativas, tienen beneficios que nada más van a pagar el 4% correspondiente a la caja de compensación familiar y el 4% correspondiente a los aportes de salud. Bueno, en cuanto al CRE, va a haber una declaración anual que las empresas van a tener que pagar un 9% sobre las utilidades. Eso se convierte en más impuestos para las empresas, que eso sería una desventaja. CRE es una herramienta buena para la generación de empleo para las empresas jurídicas, ya que les va a reducir la base de cotización de los parafiscales, que hay cada persona jurídica se está ahorrando un 5% por el lado de los parafiscales y un 8.5% en cuanto al tema de la seguridad social. Ya que las empresas, por un lado, van a incentivar el empleo, les va a disminuir pues las bases de la cotización de salud y parafiscales, pero por el otro lado, sobre sus utilidades van a ser grabadas al final de cada periodo grabable con un 9%. Estamos hablando del impuesto CRE. Luz Marina nos estaba contando acerca de las tarifas que deben pagar las personas referentes al impuesto CRE. Entonces, les decía que la tarifa inicial de este impuesto va a ser el 8%, pero que transitoriamente por 3 años va a ser el 9%. Pero entonces les aclaraba que son en las personas jurídicas las que son responsables de este impuesto. Porque inicialmente este impuesto ha tenido decretos reglamentarios, los que usted quiera. Ha sido como un desorden. Y primero sí estaban incluidas las personas naturales comerciantes, ¿cierto? Claro, había varios aspectos. Hay que diferenciar entre quién es agente retenedor y quién es sujeto pasivo. ¿Quién es sujeto? El sujeto pasivo es el que finalmente está pagando el impuesto, en cabeza de quién va a quedar grabado. Y el agente retenedor es el que se encarga de recaudarlo y entregarlo al gobierno. Inicialmente las entidades sin ánimo de lucro se consideraron agentes retenedores, más no sujetos pasivos. Quiere decir que a ellos no les aplicaba el CRE como tal, pero sí lo tenían que recaudar y entregarlo. ¿Qué es lo que pasa? Que a través de todos los decretos reglamentarios, como decía Luz Marina, que han venido cambiando todo el tratamiento del CRE,
cambiaron a partir del 27 de agosto, salió un decreto que fue el 1828 que decía que a partir del 1 de septiembre todas las entidades iban a ser autorretenedores. ¿Qué quiere decir? Que ya las entidades sin ánimo de lucro, que eran agentes retenedores, ya no iban a seguir reteniendo el impuesto, sino que directamente las empresas obligadas como tal, sujetos pasivos, que tenían que declarar y pagar el impuesto al CRE, ellos mismos se autorretenían y lo entregaban al gobierno, quitándole la responsabilidad a las entidades sin ánimo de lucro de efectuar el recaudo de sus dineros. Porque es que hasta uno que sabe se confunde. Resulta que crean un impuesto. Entonces crean un impuesto y dice, ¿quién lo tiene que pagar? ¿Quién lo tiene que pagar? Las empresas contribuyentes. Entonces ya de ahí están por fuera las CISAL, todas las entidades sin ánimo de lucro. Entonces dice, ¿quién tiene que pagar el impuesto? Luego el gobierno dice, bueno, tenemos que recaudar este impuesto de a poquiticos. Entonces lo que llama como el anticipo del impuesto, entre comillas. Entonces ya dice, bueno, ¿quién me va a ayudar a recogerlo? Entonces ya es lo que nacen los agentes retenedores. Pero como se creó tanto problema con este impuesto, el gobierno dijo, todo el que es sujeto pasivo, él mismo vaya haciendo su propio anticipo. Entonces las empresas, todo ingreso que tienen, toda venta que tienen, ellos mismos se tienen que retener su porcentaje de acuerdo a una tabla y entonces ahí van declarando o mensualmente o cada 4 meses, dependiendo de los ingresos que tengan. De los ingresos del año anterior. Y van declarando cada mes. Y ya el otro año presentan la declaración de renta. Y ahí les va a salir un valor a pagar de impuesto y se van a descontar todo esto que digamos han abonado en el año. El continuo cambio de la normatividad tributaria en Colombia lleva a que necesitemos precisar sobre algunos términos para que nuestros televidentes también puedan entender mucho más claro todo este tema. Vamos a hacer un pequeño corte y ya regresamos. Volvemos aquí a Razones de Peso, el programa de la Universidad Cooperativa de Colombia. Hoy estamos hablando sobre el impuesto CREE. Para que nuestros televidentes nos entiendan mucho más este tema, vamos a irnos a unas definiciones muy precisas, como lo son, qué es una base gravable, qué es un autorretenedor, qué es un sujeto pasivo. ¿Qué nos podrían decir referente a estos términos? Mire, básicamente cuando en Colombia, o no netamente en Colombia, cuando un departamento o un municipio saca un impuesto, tiene que tener varias características que reúne el impuesto. Uno es el sujeto activo. ¿Qué es el sujeto activo? Para nosotros es el Estado que saca el impuesto. Cuando hablo de Estado, hablo de país, de departamento o de Colombia. municipio, a través de sus leyes. Hay un sujeto pasivo, entonces, ¿qué dice el Estado? ¿A quién le va a cobrar ese impuesto? Entonces, el sujeto pasivo es el obligado a pagar ese impuesto. Hay que tener en cuenta una base gravable. Entonces él dice, bueno, ya creé el impuesto, ¿sobre qué base vamos a cobrar el impuesto? Caso del IVA, el IVA se genera sobre las ventas, ¿cierto? La renta y complementario se genera sobre las utilidades. El CREE se genera sobre todos los ingresos susceptibles de incrementar el patrimonio, ¿cierto? Todo lo que es riqueza, lo que incrementa el patrimonio. Entonces, una venta es un ingreso como tal y va a fortalecer ese patrimonio. Todo eso hace parte de esa base gravable. Hay un hecho generador, ¿cierto? Un hecho generador. ¿Cuál es el hecho generador? ¿Sobre qué va a recaer ese impuesto? Entonces les decía, la renta y complementarios, el impuesto de renta y complementarios va sobre una utilidad. El hecho que genera el pago del impuesto es esa utilidad. Y hay una tarifa que para el CREE nosotros estamos pagando por el año 2013, 2014 y 2015 una tarifa del 9% y a partir del 2016 baja al 8%. Y para eso hay unas retenciones que las empresas tenemos que hacer, como lo decía Luz Marina, sea de forma mensual o de forma cuatrimestral, de acuerdo a los ingresos que las entidades hayan reportado el año anterior. Esas retenciones, cuando salieron los primeros decretos, estaban en el punto 3, el punto 6 y el 1.5.
Sin embargo, la norma dejó abierto el espacio que el gobierno, de acuerdo a la parte presupuestal y al recaudo, tenía una facultad reglamentaria y podía modificar esas retenciones de ese impuesto. Ahora, a partir del 9 de enero, se incrementaron esos porcentajes de retención, el que estaba en punto 3 queda en punto 4, el que estaba en punto 6 queda en punto 8 y el que está en 1.5 sube al punto 6. ¿Por qué? Por la facultad y la potestad reglamentaria que tiene el gobierno para equilibrar esos ingresos. Es muy importante el impuesto del CRE, entonces hablamos de las entidades del sector solidario. Como no son contribuyentes, no son sujetos pasivos. Como no son sujetos pasivos, no tienen que pagar este impuesto ni tienen que autorretenerse. Pero también al crear este impuesto se le crearon unos beneficios a las empresas. Digamos, usted paga el CRE y el gobierno lo exonera de pagar, como había dicho Wilmar ahora, los parafiscales y la salud que pagaba la empresa. Entonces ahora se habla mucho que en el sector solidario hay una descompensación, porque entonces sobre todo en las empresas del sector solidario que manejan mano de obra se ve un problema de competitividad, porque digamos las empresas temporales, las empresas de vigilancia, que no son del régimen tributario especial ni entidades sin ánimo de lucro, tienen esa ventaja de poder rebajar ese dinero. En cambio, las empresas del sector solidario tienen que seguir pagando los parafiscales. ¿Cuál es la diferencia? En que las entidades del sector solidario no pagan el impuesto de renta y complementarios, siempre y cuando cumplan la normatividad cooperativa. Esa es una característica. Cuando yo no pago impuesto de renta, pues lógicamente no pago el CRE y no voy a tener los beneficios que el gobierno le concedió a las personas jurídicas que están obligadas a pagar el CRE. Lo que hizo fue un fraccionamiento del impuesto de renta, donde hay dos tarifas, una del 25%, que es renta y complementarios como impuesto, y otra que es el CRE del 9%. Este tema está muy interesante, les voy a pedir un momento por favor. Como el tiempo en televisión es tan corto, vamos a irnos a las conclusiones sobre este tema. 3 aspectos relevantes del impuesto CRE. Que beneficia a unas empresas, en teoría, porque hasta más adelante no se verán los efectos de pagar el 9% y de beneficiarse los parafiscales. En las entidades sin ánimo de lucro, desde ya están muy preocupadas, sobre todo las que manejan mano de obra, como decir las empresas de transporte y las empresas de trabajo asociado, porque tienen menos competitividad, porque ellas tienen que seguir pagando sus parafiscales, entonces no le pueden dar menores, trasladarles de costo a los clientes. En cambio, las que son del sector real, sí. Pero a la vez, las entidades del sector solidario, que son como las de ahorro y crédito y las financieras, como son de servicios, que no utilizan la mano de obra, para ellos no representa pues un riesgo o una desventaja el CRE. Una característica especial del CRE es que los impuestos no tienen inicialmente una destinación específica, pero el CRE como tal, sí. El gobierno nacional hoy tiene que incluir en su presupuesto todos los gastos que antes pagaban los empleadores, como son los gastos de parafiscalidad, 3% y 2%, que son el SENA y el ICBF, y adicionalmente el 8.5%, que es la salud. Estos se incluyen en el presupuesto nacional por parte del gobierno y ya no por parte de las empresas, que simplemente contribuyen a financiar el CRE a través del impuesto del 9%. Hoy estuvimos hablando del impuesto CRE. Agradecemos a nuestros invitados, Luz Marina y Wilmar, y los invitamos a ustedes, nuestros televidentes, a que nos acompañen aquí en Razones de Peso en la próxima emisión.